no es un secreto para nadie que México se ha convertido en el motor económico de América, llamando la atención de Estados Unidos y de China por su posición geográfica. Pero ¿qué sucedería si uno de estos países antes mencionados ve su economía en problema porque México esté ganando terreno e intenta invadir el país? ¿Cuáles serían los recursos que tendría México para defenderse? Por eso vamos a conocer cuál es el poder militar de México. Vamos a hacer una comparación de cuántos aviones, tanques de guerras y cuántos soldados posee México en su poder militar para poder enfrentarse a países grandes como China y Estados Unidos. Además, vamos a conocer cuáles serían los países aliados que se estarían uniendo a México para defenderlo de la injerencia extranjera. Ya México fue invadido en el pasado. Todos recuerdan lo que pasó con Estados Unidos cuando robó la mitad del territorio mexicano, el cual más de la mitad de la población del país tiene la esperanza de que estos territorios vuelvan a incorporarse al país nuevamente. Pero vamos a ver cuál sería el resultado si un país grande intenta invadir México y robarle el resto del terreno que le quedó luego que Estados Unidos dividiera en dos el país. Comparación a nivel internacional. De acuerdo con el ranking de 2021 del Global Firepower, México se ubica en el lugar número 45 de las naciones con más fuerza si se habla de su armamento. Entre los 140 países evaluados del mundo, la lista está encabezada por Estados Unidos, seguido por Rusia, China e India. Brasil es el único país de América Latina que está dentro de los 10 primeros puestos. Se encuentra en el lugar número 9. Según los datos, México tiene 3.400 vehículos todoterreno para apoyar a sus militares y 475 aviones de combate, la mayoría de ellos de fabricación rusa. México tiene 25 helicópteros de ataque que pueden incluso llevar a 35 combatientes en su interior y armamento pesado, es decir, una cantidad menor en comparación con Estados Unidos, que hasta entonces estaba con 13.200 aeronaves y al menos 40.000 vehículos todoterreno. Pero recordemos también que Estados Unidos tiene la OTAN, donde todos los países aportan el 2 o el 3% del Producto Interior Bruto, mientras que México no está afiliada a ninguna organización como la OTAN que pueda proporcionarle aviones o carros de combate. El único país que hasta ahora ha enviado aviones y pilotos para entrenar a los pilotos mexicanos ha sido Rusia. Hay que mencionar que dentro del ranking el ejército mexicano ha ido cayendo, pues en 2018 se ubicaba en el lugar 38 y en el 2021 se ubica en el lugar 45. En Latinoamérica está por detrás de Brasil y Colombia. Según una encuesta, la mayoría de la población mexicana está de acuerdo con que el presidente Andrés Manuel López Obrador compre los aviones de combate ruso MiG-35, que sería un gran salvavidas para cualquier injerencia extranjera al país. Por eso me gustaría escuchar de ti en los comentarios si estás de acuerdo con que México se haga con la posesión de los aviones sigilosos rusos, que son incluso más veloces y con mejores armamento que los F-16 Raptor de los Estados Unidos. ¿Qué países serían aliados de México si entrara en guerra? ¿Y cuáles son sus enemigos? Ante la guerra entre Rusia y Ucrania y los sobresaltos que ésta ha tenido a nivel internacional, muchos se han preguntado quiénes serían los aliados de México si llegara a entrar en un conflicto con otro país. Y es que pocos se imaginan que México tiene una relación muy estrecha con Rusia. Los rusos han invertido en México y tienen lazos estrechos con la petrolera paraestatal Pemex, y Rusia es uno de los países que siempre se ha pronunciado en favor de la defensa mexicana, ofreciéndole aviones, ofreciéndole los pilotos para enseñar a los pilotos de su país. Además, que China también es un gran aliado de México por el Tratado de Libre Comercio.
serían los dos grandes que se estén uniendo al país, pero además de eso, México es considerado como un embajador de la paz ante las Naciones Unidas, la ONU. No obstante, si hubiera un escenario en el que tuviera que entrar en guerra, tiene acuerdos con diversos países que lo ayudarían. Asimismo, tiene una fuente política exterior y relaciones de diversas naciones. Estamos hablando de países grandes como Rusia y China. ¿Quiénes serían los aliados de México ante una guerra? Si fuera con otro país, Estados Unidos sería el primero en defender a México porque no quisiera que ese otro país incursionara en Estados Unidos. Pero además de Estados Unidos, a México lo defenderían por sus relaciones estrechas Canadá, Colombia, Chile, España, Rusia, Reino Unido, Japón, Francia y China. Hay que señalar que si bien muchos de estos aliados no tienen las mejores relaciones entre sí, México siempre se ha caracterizado por ser neutral y les ha abierto la puerta a muchos. También debemos mencionar que México pertenece al grupo del G20, las mayores 20 potencias del mundo, y aunque China y Rusia en lo político no tienen una buena relación, su relación con México es muy estrecha, muy abundante y poderosa. Serían países que estarían aliados a México definitivamente. Ahora, México se encuentra en la mira de Estados Unidos, un país que ha dicho que va a sancionar a México por las pretensiones del presidente Andrés Manuel López Obrador de llegar a tener negociaciones con el Kremlin para adquirir 24 aviones de combate, aviones sigilosos MiG-35. Los estadounidenses le temen a este avión porque es mucho más rápido y con mayores capacidades bélicas que el F-35. Los estadounidenses no han podido desarrollar su tecnología ni han podido robarla porque nunca han podido derribar un MiG-35. Si México se hace con la compra de 24 de estos aviones, entonces los Estados Unidos tendrían un grave problema en su frontera sur. Además de eso, me gustaría saber en los comentarios, ¿crees tú que México está en la mira de los Estados Unidos, pero que eso cambiaría automáticamente el país se hiciera con las compras de estos aviones rusos y que en la comparación militar no necesariamente se mide la fuerza hombre a hombre, sino la capacidad que tiene cada uno para resistir? Y por eso debemos sumar lo que ha pasado con países grandes como la injerencia que estuvo Estados Unidos en Vietnam, cuando perdieron una guerra contra un ejército que no era ni siquiera el 5% de lo poderoso que era el ejército estadounidense. Ahora mismo estamos viendo el mismo patrón entre Ucrania y Rusia. El ejército ruso es más de 200 veces superior al ejército ucraniano, pero no han podido vencerlo, ya que en estos tiempos la guerra no se gana hombre a hombre, sino con inteligencia y con tecnología bélica sofisticada. Ese fue uno de los puntos que hizo que Japón se rindiera cuando entró en guerra con los Estados Unidos, y luego de las dos bombas atómicas, tanto en Hiroshima como en Nagasaki, el país nipón tuvo que rendirse ante los estadounidenses. Ese es otro tema que me gustaría traerle a ustedes, cómo fue que Oppenheimer desarrolló la bomba atómica en los Estados Unidos con ayuda de otros físicos y científicos como Albert Einstein, y cómo fue que los estadounidenses lograron doblegar a Japón luego de la explosión en el puerto de Pearl Harbor, y luego que los Estados Unidos tuvieran que recurrir a dos bombas atómicas, una en Hiroshima y una en Nagasaki, para que el emperador Hirohito pudiera firmar la carta de rendición y que todos los japoneses se retiraran de la guerra. Pero déjame en los comentarios cuántos tanques y aviones necesitaría México para poder no solamente defenderse de países como Estados Unidos que podrían invadirlo, sino evitar una invasión, que es lo más importante. La mayoría de países no adquieren material bélico para enfrentarse a otros, sino para sentirse protegido y así evitar que ese otro se atreva a incursionar en su territorio. Además, los soldados que tiene México ahora mismo son bastante. El problema es la tecnología, cuántos aviones, cuántos tanques, cuánto poder tiene México a nivel militar para poder compararse con los Estados Unidos, y cuáles serían los países aliados que lo estarían defendiendo. Hay que también mirar que México ha pasado del puesto 38 al 43 a nivel mundial, quedando incluso en América por detrás de Colombia y Brasil, cuando México es el país más rico
de América Latina. Déjame en los comentarios si crees que México debería tomar acción y comenzar a adquirir los aviones rusos, aviones de combate sigilosos, baratos y que Rusia está dispuesto a venderle a México, uno de los pocos países a los cuales Rusia está dispuesto a enviar sus aviones MiG-35, incluso brindarle la mano a México de que posea sus propios pilotos hasta que los del país comiencen a aprender a operar esta tecnología. Déjame todo esto en los comentarios y te responderemos a la brevedad posible. No se olviden que esto es Autos Baratos, el canal que siempre te mantiene informado de lo que está pasando alrededor del mundo, especialmente con la inmigración en los Estados Unidos. No se olviden que los queremos y Latinos Unidos jamás serán vencidos.